vamos a observar sobre los fonemas suprasegmentales. Ya están ingresando, Valerie. ¿Cómo está? Buenas tardes. Seguro terminando algunos de almorzar. No los saludo por el chat porque todavía está inhabilitado. No podemos usarlo. Bien, les decía de que vamos a hoy día trabajar los fonemas suprasegmentales y mientras que se conectan vamos a hacer un repaso, ¿les parece?, sobre la semana anterior, brevemente, cuando hablábamos de los fonemas segmentales y veíamos que estos podían clasificarse de acuerdo al punto o zona de articulación, ¿no es cierto? Podíamos encontrar las dentales, a ver cuáles eran las dentales. Practiquemos. La T y la... La D. Ajá, la T y la D. Muy bien, la T y la D. ¿Cuáles serían las alveolares? Recuerden que la punta de la lengua llega a la zona de los alvéolos, ¿no? Habían 5 alveolares. A ver, la N, la L, R, R, la vibrante múltiple que es la R, ¿no? la N. Y la S, ¿no? Ese fonema alveolar, la S, incluye a la letra S y también a la letra X, cuando se pronuncia como tal. Por ejemplo, en xenofobia, en xilófono, ¿no? En esos casos. Entonces, ahí están las 5 alveolares. Después veíamos, por ejemplo, a la interdental. La interdental entre los dientes sería la Z, ¿no? Y también la C cuando está con la E o la I. Entonces, cine, Cecilia, ahí la puntita de la lengua se queda entre los dientes. ¿Qué más? A ver, las palatales. Las palatales. Ahí está la ñ, está la Y o la Y, está la EY. ¿Qué más estaba? Y la che, ¿no es cierto? Y la che. Son las 4 palatales. Y las últimas serán las velares, ¿no es cierto? Las velares. Está el fonema K, que incluye a la C, cuando esos sonidos se acompañan con las vocales A, O, U, ¿no? K, K, Q. Está para la letra K, también se representa, o al dígrafo, que son las 2 letras Q, U, ¿no? Como en queso, quiso, ¿no? Entonces, está el fonema K. El otro fonema velar es GA. Así lo pronunciamos para que se acuerden, que es la G. Esa G que va a estar representando la letra G en GA, en GO y en GU, al lado de la O, U. Entonces los sonidos es como gato, gusano, gota, ¿no? Esa G. También al dígrafo, ese dígrafo GU, cuando está con la I o la E. Entonces el sonido es GI o GE. Hola chicas, se están conectando ya. Luego está, por ejemplo, el último fonema velar es el fonema ja, que se representa con esa X. Y esa X es para representar a la J. Con todas las vocales está la J, ¿no? Jinete, J, jarra, ¿no? Jeque. Se representa la J. Después puede representar a la G, ahí hay que tener cuidado con la escritura, solo cuando se pronuncia como esa velar. Entonces, por ejemplo, está una I, una E, recoge, recogí, no es recoge ni recoge, ¿no? Entonces, se pronuncia como tal. Y la última velar, la letra que representa esa velar, ja, es la X misma. Pero en este caso es para, por ejemplo, la letra X cuando se pronuncia como J en palabras como México, por ejemplo, ¿no? México. Ahí se pronuncia como tal. Entonces estamos haciendo un repaso mientras que se estaban conectando. Ya vamos 5 por ahí. Ya veo que está Uber. Entraban, ¿quién más? Andrea, Valerie, ¿no? Que las veo por ahí. Hola, Gabriel. Hola, Andrea. Ya. Bueno, ¿qué más? Estamos repasando, recordando los fonemas segmentales, porque eso es lo básico. Hola, Uber, ¿qué tal? Y teníamos luego a las bilabiales, la P, la B y la M. Recuerden que los niñitos aprendían rápidamente a decir
esas consonantes porque jugaban con sus labios, los unían, ¿no? Una vez que ya pasamos este grupo de consonantes, de fonemas consonánticos por el punto o zona de articulación, veíamos al modo de articulación. Repasemos, por favor. Estaban las oclusivas o las explosivas. Recuerden que hay obstrucción al momento de la salida del aire, por eso se le llama así. Entonces, tendríamos 6 oclusivas y les enseñé que se las aprendiera de 3 en 3 y ya se aprendían cuáles eran las sonoras y cuáles eran a la vez las sordas. Entonces, por la sonoridad o la vibración de las cuerdas vocales, son sonoras cuando se activan esas cuerdas vocales y son sordas cuando no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces, aprendíamos las dos clases, ¿no? Tanto por el modo y por la sonoridad. En el caso de las oclusivas, decíamos que la P, ¿no? ¿Cómo era? B de ga, P de ga, ¿no es cierto? V de ga son las sonoras, P de ga las sordas, ¿no? Entonces, de 3 en 3. V, la bilabial, P de, la dental, Ga, ¿no? B, D, Ga, esa G, eran las, por ejemplo, sonoras, ¿no? Y P, T y K son las sordas. En el otro grupo, las fricativas, ahí hay obstrucción, es una obstrucción menor, ¿no? Es mucho más suave, los sonidos son 5 y dentro de esa fricativa solo una era la sonora. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál era la sonora? ¿Cuál era la fricativa sonora? ¿Quién me dice? A ver, Y, ¿cómo? la que suena como Y. La Y, ¿no? Está bajito mi oído, estos audífonos están muy raros. A ver, sí, era la Y, o la Y, que era la única fricativa sonora. Todas las demás, esas 4, van a ser sordas. Y dentro de ellas estaba la labiodental, ¿se acuerdan la F? Labiodental, hacíamos ese sonido. ¿Qué más estaba? La S misma. También estaba la interdental y la velar, ¿no? Ja. Esas eran las fricativas. Después, africada. Hay una sola africada, una sola. Y esa única es sorda. Esa es la che, ¿no es cierto? Que se representaba con esa C y como una especie de V chiquitita. Era la única. Después, ¿qué más teníamos? De ahí venían las, por ejemplo, laterales. Y para recordar las laterales, les decía, acuérdense de la primera letra de la palabra lateral. Entonces digo L y luego la L, o sea, la doble L. Esa era una estrategia rapidísima de recordar. Y las laterales siempre son sonoras. Siempre son sonoras. La L y la L, ¿no? ¿Qué más? Teníamos a las nasales. Las nasales también siempre serán sonoras. Las nasales pues estaban la N, la M y la Ñ. Ahí están las 3, ¿sí? ¿Y qué me falta? A ver, ¿qué me faltaría? Que no he mencionado. ¿A qué grupo? ¿Cómo se le llama la R y a la R? Son las vibrantes, ¿se acuerdan? Vibrante simple, cuando el sonido era pero la vibrante múltiple le poníamos una rayita encima para cuando se producía al inicio, por ejemplo, una palabra, voy a decir rosa, rosa, rato, ¿no? Puedo señalarlo de esa manera. O en los dígrafos, ¿no? Cuando digo arroz, se colocaba ese dígrafo, ese dígrafo se representa con una vibrante múltiple. Esa vibrante entonces retumba. También son sonoras, son sonoras.
Entonces, ven, ya hemos visto tanto por el punto y zona de articulación. Y finalmente, chicos, las vocales. Las vocales vamos también a clasificarla. ¿Y se acuerdan cómo lo hacíamos? De acuerdo a la posición horizontal de la lengua, estas podíamos clasificarlas en anteriores, central y posterior. Para poder saber cuál es la anterior, cuál es la central y posterior, tenía que recordarla a las vocales y cómo teníamos que ubicarlas. Entonces les decía la I, la U, la E, la O y la A, ¿no es cierto? I, U, E, O, A. A solita la separo. Y ya tengo mi forma de reconocer que la I y la E son anteriores o que la U y la O son posteriores. Y la A me queda en el centro. Ese por la posición horizontal. Y de acuerdo a la altura o abertura entre la lengua y el paladar, también le dicen posición vertical, ¿no? Por ahí. Podíamos observar esos niveles que íbamos a dividir, ¿no? Y les decía, compárenlo con un edificio. Me acerco hacia la parte más alta del edificio. O sea, como si fuera el paladar, el cielo, ¿no? Entonces, esa parte alta, todas las vocales se pueden clasificar en altas, medias y baja, ¿no? Y decía la baja es como si estuviéramos en el primer piso. Igual, ¿no? Entonces la A me queda como vocal central y baja. Baja de acuerdo a la abertura. Luego las medias sería la E y sería la O, manteniendo la misma posición inicial. E y O. Y luego las altas, ya estoy en la punta final del edificio, van a estar pues la I y la U, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hacíamos rápidamente la clasificación y podíamos buscar la función distintiva entre los fonemas que me piden, ¿no? Me pueden pedir fonemas, por ejemplo, anteriores, que hay una función distintiva entre los fonemas anteriores, entonces tengo que ver que cambie una I por una E, ¿no? O la E por la I. Posteriores, la U por la O, la U por la U. Tiene que haber esos cambios. Únicamente cambia un fonema por otro cuando hay una función distintiva. Lo mismo si fueran vocales medias, entonces tengo que ver entre la E y la O con la E, ¿no? Y así puedo observar una función de acuerdo a lo que me pida. Si no me piden esto, simplemente se produce una función distintiva porque cambio un fonema por otro fonema, simplemente. Igual sucede con las consonantes, ¿sí? Si me piden función distintiva entre fonemas bilabiales, tengo que ver que cambien entre una M, una P, una B, ¿no es cierto? O por el modo, fonemas oclusivos, cualquiera de esos fonemas oclusivos, ¿no? Puede variar de repente una T con una K, supongamos, ¿no? Etcétera. Entonces, chicos, ya está el repaso. Nos hemos dado unos minutos mientras que ingresaban. Ya por lo menos ha habido Leandro, está acá ya. Y vamos ahora sí a continuar con el tema de los fonemas suprasegmentales. ¿Qué van a hacer aquellos que acompañan estos fonemas segmentales? Y van a ser dos los fonemas. Estaríamos hablando del acento y del tono, ¿no es cierto? Del acento y el tono. Ahí podemos observar justamente estos fonemas suprasegmentales y la definición que le vamos a dar, ¿ya? Entonces decimos que es una unidad fonológica que se extiende por encima del segmento del sonido, aparecen simultáneamente con los fonemas segmentales. Esto es importante, acompaña. Entre ellos tenemos a dos en el español. El acento, que se manifiesta a nivel de palabra. ¿Por qué? Porque el acento se va a trasladar de una sílaba a otra. No en todas las palabras, pero sí en algunas, ¿no? A nivel del tono, se puede manifestar que si ese tono puede variar a nivel de oración, puede ser ascendente, puede ser descendente. Y por lo tanto, en el acento y en el tono se puede producir una función distintiva. ¿Ya, chicos?
Entonces, aquí tenemos papá, papa. Entonces, por el acento ha variado, ¿no? Papá recae en la última sílaba, papa en la antepenúltima. Entonces, puede variar. Puede también manifestarse a nivel del tono en una oración que podemos obviamente crear. ¿Sí? Entonces, continuamos ahora con este acento. En el caso del acento decimos que este es considerado un rasgo prosódico que se asocia con intensidad de una sílaba dentro de la palabra, que en el español su posición dentro de la sílaba va a ser variable, o sea, puede cambiar la ubicación y que además cumple una función distintiva en algunas palabras. Aquí hay tres casos, ¿no? Depósito, puedo decir deposito o depositó. Entonces el acento ha ido cambiando en su ubicación, ¿no? Público, publico, publicó. O júbilo, jubilo, jubiló. Se produce una función distintiva a nivel de palabra. Jubiló, ¿no? Se jubiló, el señor se jubiló, una oración. Entonces actúa como un verbo, recae en la última sílaba. Júbilo, en cambio, puede indicar felicidad, alegría, ¿no? Que se va a manifestar a través de, por ejemplo, niños, ¿no? Entonces, hay una diferencia, sí, a nivel de palabra. Pero obviamente, cuando busquemos, tenemos que ir viendo que el sentido de la oración también se mantenga, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿está claro? ¿Se está entendiendo? No hay en chat, así que por favor, si pueden dar una Sí, señal. entendiendo. Ahí está Uber, correcto, Sí, activen su profesora. micro. Ahí está Andrea, perfecto. Somos pocos, pero estamos presentes, así que vamos interactuando. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces vamos a continuar. Le pongo mi cámara por acá, me distraigo yo misma. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Este primer ejercicio. Elija la alternativa donde el acento cumple una función distintiva. A ver, vamos a buscar. A ver, chicos. En el primer enunciado de función distintiva a nivel del acento, ¿qué dicen? Mm.
A ver, dice Jaime está trabajando en el Poder Judicial. Aquí no encontramos ninguna palabra que pueda cambiar, ¿no? La ubicación de la mayor fuerza de voz con la que pronunciamos una palabra, ¿no es cierto? Así que no es. En la letra B, dice, bailamos hasta que nos dolieron los pies. Bailaron hasta que nos dolieron los pies. ¿Ahí hay alguna palabra? Tampoco, ¿no es No, cierto? no hay. Andrea, ¿decías algo? No, no, no hay. No, no. A ver, ahí tampoco habría. Nada, no cambia. Cocino con esmero esta guaitía o guaitia surcana. Allí, La palabra cocinó, la palabra, ¿cuál? cocino, Cocino, muy bien. Acá hay una palabra que puede cambiar, ¿no? Cocino está aquí la mayor fuerza de voz en sí. Cocino con esmero. Pero yo también podría cambiar y decir cocinó y le colocaría una tilde, ¿no es cierto? Convirtiéndola en una palabra aguda. Entonces es posible que el acento cambie la ubicación y que el sentido también de la oración se mantenga. Cocinó con esmero esta guaitía, ¿no? Surcana. En la letra D, Alejandro compró un nuevo videojuego. Aquí tampoco hay. No es, bueno, Alejandro compró, no puedo decir, ¿no? A pesar de que puede cambiar la ubicación del acento. Compro, compró. Hay también una palabra que puede cambiar la función distintiva, pero se altera, digamos, en el enunciado, ¿no? Si yo tengo que elegir, compro, compró, hay función distintiva a nivel de palabra, palabra aislada. Pero con el sentido de la oración, Alejandro compró un video, tendría que haber acá una coma, ¿no? Tal caso para separar, o sea, cambia todo. Entre estas dos oraciones, pues me mantengo con la C, ¿no es cierto? Que mantiene también la concordancia. Y la última dice, mañana terminaré de redactar el ensayo. Aquí no hay nada, ¿no? Entonces, ya tengo la respuesta en esta pregunta. Vamos a ver algunas preguntas de la práctica. A ver, les voy a buscar por acá. A ver, la primera puede ser, la primera pregunta. A ver, chicos, léanlo y vamos a dar respuesta. Ya están ingresando los demás. Ya vamos 10 que se han conectado.
A ver, chicos, ¿ya tienen su respuesta? La B. La B. Vamos a ver si es la B. A ver, los demás chicos, ¿qué dicen? B, ¿cuál Maestra, es? sí, también la B. También es la B. Vamos a leer juntos. ¿Qué dice? En el español, el acento presenta posición libre. Exacto. Nuestro acento es libre, es variable por eso. Es decir, puede situarse en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Acá faltó tilde, ¿no? De los polisílabos. Ahí no se ve bien. Polisílabos implica que la palabra tiene más de una sílaba. No podemos clasificar a las palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas si es que no hay más de una sílaba. ¿Sí? Por eso lo diferenciamos de los monosílabos, quienes tienen solo una sílaba, y algunos de ellos se diferencian por una tilde diacrítica, ¿no? Entonces se aclara esto. Cuando busquemos esta posición del acento, se da justamente la posición libre de trasladarse en otras sílabas partiendo desde la última. Además, en algunas palabras cumple función distintiva. Considerando lo expuesto, marque la alternativa donde el rasgo prosódico referido cumple una función distintiva, así como lo hemos trabajado. Dice, ya sé quién es el nuevo asistente. No encuentro palabra que pueda permitir el cambio del acento. No hay ningún término que varíe. En la letra B, pinto los paisajes con acuarela. En el caso de la palabra pinto, está enfatizándose en la penúltima sílaba, aquí. Esta podría cambiar a pintó colocándole tilde porque la posición pasaría a la última sílaba. Pintó los paisajes con acuarela. Entonces, sí, sería la respuesta correcta la letra B, ¿no? Muy bien. A ver, veamos la demás. El célebre actor llegó el domingo, ¿no? El célebre actor, acá la palabra célebre, de manera aislada, efectivamente puede cumplir una función distintiva si lo traslado a celebre o celebré. Sin embargo, en el sentido de la oración, esta está actuando como un adjetivo, el célebre actor, ¿no? En cambio, célebres o celebres son verbos, ¿no? No podría cambiar el acento a otra sílaba sin que pierda el sentido de la oración. Así que queda descartado por esa razón, ¿no? Solo comió un plátano en la cena. Acá no hay ninguna palabra que va a variar. Trabajaremos hasta el amanecer. Tampoco, ¿no? Así que nos queda la respuesta en la letra B. Mejor lo escribo. Pintó. Ya está. A ver, ya. Vamos a continuar con el PPT. Ahora vamos a ver sobre el tono y la entonación. Tenemos que el tono es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. La entonación viene a ser el conjunto de tonos
o inflexiones de voz dentro de la frase o la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente. Y en algunos casos, esta cumple una función distintiva, ¿no? Acá vemos un ejemplo, Marina dañaba la madera. En la imagen nos dice la oración presenta inflexiones de voz, el tono, la parte final es descendente. Así es, cuando el enunciado es declarativo o una oración enunciativa que puede afirmar o negar, esta entonación, esta inflexión de nuestra voz va a caer al final. Entonces su inflexión de voz es descendente. Esa es una forma. Entonces recordemos que este tono entonces se va a dar a nivel de oración. Hay 3 tipos de inflexión de voz. 3 tipos. El primero corresponde a que este enunciado sea ascendente cuando es una oración interrogativa dice absoluta. Acá le vamos a agregar una oración interrogativa directa. ¿Ya? Y falta la palabra directa. ¿Por qué se le dice directa? Porque están presentes los signos de interrogación. Se le dice directa total o absoluta. Estas son las oraciones interrogativas directas totales o interrogativas directas absolutas. La respuesta de estas preguntas son breves, pueden ser un sí o un no. Si yo digo, por ejemplo, el español tiene acento grave, el español tiene acento grave, usted me va a decir si lo tiene o no. Entonces, no hay más que una respuesta corta, ¿no? Igual, la sílaba contiene acento y tono. La sílaba contiene acento y tono. Entonces, es ascendente. Su terminación, al concluir la pregunta, se eleva a esta inflexión de la voz. Entonces, estas son las únicas interrogativas directas, repito, se le dice totales. Las descendentes, estas descendentes, miren, va a haber varias descendentes, varias clases. Tenemos a la primera que son las oraciones enunciativas. Enunciativas o declarativas, las que afirman, ¿no? O niegan una información. Por ejemplo, el acento es un fonema. Aquí está afirmando, entonces decae. Las oraciones exclamativas también son descendentes. He aprendido a manejar. A pesar que las exclamativas normalmente nosotros elevamos, ¿no? Al final de la exclamación nuestra inflexión tonal, pero las exclamativas son descendentes. Las formas directas, indirectas. He aprendido a manejar. También las imperativas, aquellas que dan orden, ¿no? Pedido. Entonces digo, por ejemplo, diga la verdad. Diga la verdad. Usted diga la verdad. Hay una orden. También son descendentes. Y además de estas, las llamadas oraciones interrogativas directas e indirectas pronominales. Aquí vamos a agregar tanto a la directa, llamada también parcial, o indirecta parcial. Se les llama también entonces pronominales. Son directas cuando están los signos de interrogación presentes. ¿Cuándo iremos a Cusco?
son descendentes. Utilizan estas palabras claves cuándo, dónde, ¿no? ¿Por qué? Entonces, estos interrogativos son enfáticos, encabezan la pregunta. ¿Cuándo iremos a Cusco? Dime, ¿cuándo iremos a Cusco? Una indirecta parcial. ¿Ya? Una indirecta parcial. Entonces tenemos dos formas, ¿no? Dime, ¿cuándo iremos al Cusco? Esa era indirecta, también parcial. Entonces ya tenemos que son descendentes las oraciones que afirman o niegan, llamadas enunciativas o declarativas, las exclamativas, las imperativas que permiten dar esa orden, un mandato, y las interrogativas directas o indirectas parciales, también llamadas pronominales por el uso de los pronombres interrogativos. Luego están las horizontales. Esta inflexión tonal horizontal es para las oraciones que no se ha concluido, que están con algunas, digamos, ideas incompletas y se manifiesta porque aparecen los puntos suspensivos. A quien madruga, entonces fíjense, los puntos suspensivos me indican que falta y una información sigue la idea, entonces queda de esta forma inconclusa. Entonces son oraciones interrumpidas o inconclusas, están presentes los puntos suspensivos. ¿Ya? Entonces, a ver chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro, chicos? Sí, profesora. Muchas gracias, Andrea. Ahora sí te escucho nítido. Creo que estaba con el audio bajo. Veamos ahora estas interrogativas. Nos dice, la inflexión tonal en las oraciones interrogativas marcan una diferencia, como les decía. Son llamadas directas cuando utilizo los signos de interrogación. Estas directas pueden ser totales o absoluta o parcial o pronominal, lo que anteriormente ya les había colocado. ¿No es cierto? Entonces, si la directa es total o absoluta, es porque mi respuesta es breve y es un sí o un no. Entonces, esta respuesta es sí o no. ¿Tienes el formulario? Le pregunta. ¿Tienes el formulario? Sí, tengo el formulario. No tengo el formulario. Entonces, es una directa total o absoluta. En la parcial o pronominal, esta directa parcial o pronominal utilizan los pronombres interrogativos y voy a decir, ¿qué hora tiene? ¿Qué hora tiene, joven? ¿Eh? Joven es un vocativo, puede estar o no en la pregunta, pero parte desde aquí. ¿Qué hora tiene? Este qué, ¿no? ¿Qué hora tiene? Yo no voy a decir sí o no, ¿ven? Amerito una respuesta más amplia. ¿Qué hora tiene, joven? Son parciales o pronominales. Forma directa porque están presentes los signos. Ahora, hasta ahí hemos aprendido los tonos. ¿Qué enunciados son
de inflexión tonal descendente y cuál es la ascendente y cuáles son las horizontales. Pero ahora tenemos que fijarnos cuáles son las que tienen o entre qué enunciado se da la función distintiva. Esta función distintiva, que es la que nos interesa reconocer. ¿Entre qué enunciado se da? Pues la función distintiva se da en las interrogativas directas, totales o absolutas. O totales. Se da en ellas. O totales. ¿Ya? Absolutas o llamadas también totales. En ellas se da. Estas oraciones interrogativas ya hemos visto la entonación es ascendente, la respuesta puede ser un sí o un no. Por ejemplo, Marina guardó su dinero. Marina guardó su dinero ascendente. Yo puedo convertir esta oración a una descendente. Si afirmo, entonces lo convierto en una oración enunciativa o declarativa. Simplemente digo, Marina guardó su dinero. Y es una afirmación. ¿Ven? Marina guardó su dinero. En cambio, en el otro caso, la pregunta sería, ¿Marina guardó su dinero? Marina guardó su dinero. ¿Están escuchando cómo cambia el tono final? Cuando afirmo, es descendente. Cuando pregunto, es ascendente. Entonces, este enunciado permite la función distintiva. Eso es lo que tengo que observar. ¿Ven? Vamos a trabajar una pregunta. Interesan más las preguntas. Ya. Tenemos la pregunta 2 y la pregunta 3. 2 y 3. Vamos a dar unos minutos para que puedan ustedes practicar allí resolviendo este ejercicio. Unos minutos para que puedan responder las dos primeras preguntas.
A ver, en la pregunta 2, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 2? ¿Todavía no hallaron? A ver, recuerden. ¿Cuáles pueden ser descendentes? Las oraciones enunciativas, las exclamativas, las imperativas, las interrogativas pronominales, tanto directa o llamada también directa parcial o indirecta parcial. Las ascendentes solo son las interrogativas absolutas, también llamadas directas totales. Y la horizontal, bueno, ya saben. Entonces, a ver, en la pregunta 2, ¿qué han marcado? La B. La B, ¿ya? Vamos a ver si es la B. A ver, los demás chicos, vamos, todos participamos para poder comprobar si estamos acertando o por ahí hay alguna confusión. A mí me salió la E, Miss. La E, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Mm? Creo que la E. La E. La E, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver cuál sería la respuesta. Nos dice, en la lengua española, las oraciones interrogativas directas absolutas, interrogativas directas absolutas, también llamadas totales, recuerden, presentan tonema ascendente. Ascendente. Nuestra inflexión es ascendente. Seleccione la alternativa donde la oración presenta este tipo de inflexión tonal. Por ejemplo, si yo digo, qué hermosa melodía, Alejandro, aquí estamos ante una oración exclamativa. Entonces es descendente. Las exclamativas son descendentes, ¿no? No recuerda dónde dejó la tarjeta. No recuerda dónde dejó. Aquí hay un interrogativo, solo que está en una forma indirecta. Entonces, es descendente. ¿Cómo es el proceso de matrícula? Acá está el interrogativo, ¿cómo? Están los signos de interrogación. Es una directa, parcial o también pronominal, ¿no? Como lo llamamos. Y estas son descendentes. Las parciales son descendentes. Los Romero eran muy carismáticos. Esta oración es una enunciativa. Entonces es descendente. ¿Sabes por qué no vino hoy Isaac? Está la pregunta y empieza desde el verbo. ¿Sabes por qué no vino Isaac? Entonces tú vas a decir, sí sé, no sé.
Entonces, su inflexión es ascendente. Y me pedía el ascendente, por lo tanto, mi respuesta era la letra E. Si me hubieran preguntado, ¿por qué no vino Isaac? Ahí sí era descendente. Pero no preguntaron desde el por qué, sino desde el verbo. Así que esa era la respuesta. Ahí había como una trampita, ¿no? Ahora sí. Continuamos con la tercera pregunta. A ver. La D. Miren bien para que puedan marcar la respuesta correcta. ¿Ya tienen su respuesta, chicos? La letra D, maestra. D. A ver, vamos a ver si es la D. A ver, ¿alguien más? Veamos entonces esta pregunta. Decía, en la lengua española las frases y oraciones presentan el rasgo de la entonación. En la parte final de la frase, el tono puede ser ascendente, descendente u horizontal. De acuerdo con lo mencionado, correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con su respectiva curva tonal. Luego marca la alternativa correcta. Mónica, le hablo Mónica, está fuera el vocativo. ¿Estás lista para postular? ¿Estás lista? Es decir, sí, estoy lista, no estoy lista. Entonces, es una interrogativa directa, total, ¿no? Es ascendente. Es ascendente. B. Recuerda que a caballo regalado, y aparecen los puntos suspensivos, entonces fácilmente ya sé que quedó inconcluso y este es horizontal, ¿no es cierto? Sirve para las horizontales, sirve para los enunciados inconclusos, incompletos, y los signos, los puntos suspensivos me ayudan a identificar. 3. El alcalde sonríe amable a la gente. Es una afirmación, una oración enunciativa. El alcalde sonríe amable a la gente. Toda oración enunciativa es descendente. Es descendente. Tengo mi respuesta
correlaciono y busco que efectivamente era la letra D. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, toda esta primera parte está clara. ¿Ha habido alguna duda al respecto? ¿Ninguna, chicos? Ya. Vamos a continuar entonces ahora con la sílaba. Tenemos en esta segunda parte la formación, las palabras que estamos viendo, las segmentamos siguiendo alguna clasificación, justamente segmentación. ¿Qué son estas unidades con las que nosotros vamos a pronunciar una palabra? Esta es la sílaba, una unidad mínima de pronunciación de una palabra. Y la sílaba se forma por vocales y por consonantes. Obviamente el elemento principal será la vocal. No hay sílaba donde no aparezca una vocal, en primer lugar. Siempre debe estar la vocal presente como núcleo silábico. Pero las consonantes lo acompañan. Las consonantes van a ser por esos márgenes silábicos, cuando están antes de la vocal, son márgenes silábicos anteriores. Y cuando están después de la vocal, esos márgenes serán posteriores, ¿no? Eso es entonces en una sílaba. La estructura justamente es lo que acabo de mencionar. Hay un núcleo, que es la vocal, pero también están los márgenes silábicos que van a estar formados por las consonantes. Márgenes silábicos anterior o posterior. O posterior, ¿ya? Entonces ahí tenemos pantalón, se separa en 3 unidades, 3 sílabas. En pan tengo justamente mi núcleo silábico, la vocal A. Pan, la P, que es una consonante margen silábico anterior. 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 Luego está la C, perdón, la N de pan. Y ese es un margen silábico posterior. ¿Ya? Para que ustedes observen justamente esta misma segmentación en los demás casos. Ta tiene una consonante y una vocal, o sea, un margen silábico anterior más una vocal. Y long, igual que en el caso de pan, esta consonante L es un margen silábico anterior, está el núcleo, que es la O, y el margen silábico posterior, que es la N final. Cada unidad se segmenta de esa manera y se reconoce la estructura que tiene cada sílaba. Nivel de palabra, nivel silábico, nivel segmental. Nuestro silabeo va a ser un silabeo ortográfico. Cuando hemos aprendido a separar sílabas o cuando escribimos de manera manuscrita en un cuaderno, a veces no nos alcanza en el renglón la palabra completa y la separamos. Y la separamos en sílabas. Por eso ponemos un guión y luego en otro renglón continuamos la palabra. Pues bien, este es el silabeo ortográfico el que hacemos a través de la escritura. En la segmentación nos dice de la palabra en sílabas, de acuerdo con reglas normativas. Tengo escoba, 3 sílabas. Escoba. Leonor, sucede que hay un encuentro de vocales y yo tengo para eso que saber qué hago cuando hay 2 vocales contiguas. Pues tengo que saber que puede darse una secuencia vocálica donde las vocales se separen o se mantengan juntas. Entonces tengo que saber sobre el dictón y sobre el hiato.
y el triptongo también, ¿no? En Leonor, por ejemplo, veo aquí que se encuentra la vocal E y la vocal O, y ambas vocales son vocales abiertas o vocales fuertes. La regla me dice que debo de separar a dos vocales abiertas porque se produce un hiato, una separación. Por lo tanto, la O solita formará una sílaba, diferente de le y diferente de nor, ¿no? Hay 3 sílabas por esa razón. Luego tenemos desunir. En la palabra desunir, yo voy a separarlo desunir, no es desunir. No separo un prefijo des del resto, sino voy a separar sílabas y la S, esta S, se encuentra entre dos vocales, entre la E y la U. La regla dice que esta consonante, cuando está entre vocales, tiene que irse con la siguiente vocal. Por eso la S se va con la U. Y digo desunir. Cualquier consonante que esté entre vocales va con la siguiente vocal. ¿Ya? Si fueran dos consonantes, bueno, cuando hay dos consonantes, una queda con la anterior y la otra forma una sílaba. Estas son las mismas reglas que aparecen a continuación. Dice, en contexto, vocal, consonante, vocal, la consonante se silabea con la segunda vocal. Claro, se va con la siguiente vocal. En sud oficial, como lo vemos, yo tengo que separar a esta B no con la anterior, sino con la siguiente. Entonces, por eso yo separo en su, bo, no es sub o, sino es su, bo, fi. Y como acá había un encuentro de vocales, pues la I cerrada y la A, que es una vocal abierta, forma una sílaba, porque hay un diptongo. Entonces, se separa en 4 sílabas esta palabra. ¿Ven? Entonces, nuevamente, cuando la consonante está entre vocales, siempre va a estar con la siguiente vocal. ¿Ya? En el caso de la letra H o el grafema H, esto no va a impedir la formación de sílabas. Si yo tengo la palabra inhumano, hago lo mismo. La palabra inhumano, la H no tiene un sonido, no afecta. Entonces significa que la N se encuentra entre la I y la U. Entre la I y la U. Entonces yo debo de separar I solita, nu, la sílaba es nu, porque la letra H no afecta, ma no. ¿Ven? Entonces la N estaba entre dos vocales, se va con la siguiente vocal. Y la letra H que aparecía allí no afectará en lo absoluto. Y en el último caso dice, el grafema, esta es la letra X, el grafema X, entre vocales acompaña la segunda vocal. Taxi. Siempre, repito, cuando la consonante está entre vocales, se va con la siguiente vocal. Por eso digo taxi. Son 2 sílabas. Lo mismo en examen. La X está entre dos vocales. Va con la siguiente. Por eso separo. E solita, sa, la siguiente sílaba, men. Esa es la formación. ¿Se entendió, chicos? A ver si hay ejercicio de silabeo. Ya. A ver, practiquemos en este ejercicio 3. Solo el primero. A ver, estas palabras. Aunque por acá, a ver, solo hagan, acá hay dictongos y actos, así que resuelvan solo la C, resuelvan la D, estas dos, porque las otras necesitan saber las reglas todavía. A ver,
Solo esa dos. ¿Cómo sería? ¿Cómo separaríamos esa palabra? Teníamos ex enamorado, ¿no? Ex enamorado. ¿Cómo separo ex enamorado? La X está entre la E y otra E. ¿Qué decimos? Que cuando eso sucede, tengo que dirigir la consonante a una nueva sílaba. Entonces tengo que separarla, separar a la E de la siguiente sílaba, ¿no? Entonces digo enamorado. A pesar que cuando pronuncio digo ex enamorado, ¿no? No pronuncio es enamorado. A pesar de ello, la forma en que voy a segmentar es así, ¿ya? La X está entre vocales, va con la siguiente vocal a formar una nueva sílaba. A ver, ¿cómo sería en subarrendar? ¿Cómo sería en subarrendar? La B va con la segunda vocal. Ajá, exacto. Estaba la B entre la U y la A. Entonces yo tengo que decir subarrendar. ¿Ven? Esa es la forma. Si hubiera una letra H entre ellas, no afecta en lo absoluto, ¿no? A ver, si digo exhalar, ¿cómo sería en exhalar? Igual que inhalar. ¿Cómo segmentaría estas de aquí? Estas dos palabras. Sería exhalar o exhalar. Acá veo dos consonantes. ¿Cómo lo separarían ustedes? ¿Está complicado?
Tanto la E como la I solas y después es A o INA y después la. Ujú. Entonces te quedaría la sílaba E solita, me dices. Y la sílaba siguiente, que era la X que estaba entre vocales, va a formar una nueva sílaba. La letra H no afecta, no tiene un sonido, así que se queda ahí. Y la A, que formaba la sílaba SA. Y finalmente lar, ¿no? Así quedaría. Exhalar. Así es. Lo mismo y haríamos con inhalar. La I solita, la N va con la siguiente vocal que es la H no interfiere y luego mantengo de esta manera. ¿Ven? Esa es la forma entonces que voy a segmentar o silabiar las palabras. ¿Ya está? Bien. Ahora volvemos a la explicación. Estamos por acá. Y vamos a ver la secuencia de vocales. Esta secuencia vocálica. Esta secuencia de vocales nos dice, el grupo vocálico, es la secuencia de vocales en la cadena hablada, ¿no? Puede haber dos clases. Una se refiere al grupo homosilábico cuando las vocales permanecen en la misma sílaba. Ese es homosilábico. Homo igual, igual sílaba. En este grupo homosilábico encontramos a los diptongos y a los triptongos. Se ubican en una misma sílaba las vocales. En cambio, cuando es un grupo heterosilábico, significa que las vocales pertenecen a sílabas diferentes. No van a estar en la misma sílaba. Por eso se ubica al hiato. ¿Ya? Entonces, las vocales pueden aparecer unidas en una misma sílaba, ese es homosilábico, como los diptongos y triptongos, o pueden las vocales estar en grupos diferentes, sería heterosilábico, como sucede con los hiatos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos. Dice, si presentan grupos vocálicos, las palabras Leo, ¿no? Diana, hueco, vole, ¿no? Claro, por acá voy a ver que en Leo, pues tengo dos sílabas, le, o. La E y la O se separan, porque hay un hiato. En Diana tengo dia, na, dos sílabas, porque en dia se mantiene el diptongo entre la cerrada y la abierta. Hueco, tengo dos sílabas, hueco. Y aquí hay una secuencia vocálica entre la U y la E que forma un diptongo. En voley tengo dos sílabas, voley. Y en ley tengo a una vocal abierta, la E, y a una cerrada. La Y al final de palabras se pronuncia como vocal, así que se considera que hay un diptongo. ¿Ven? Entonces los grupos vocálicos van a estar presentes en estas palabras, ¿no? Nos aclaran también que no hay secuencia de vocales cuando hay dígrafos. Recuerden que los dígrafos son estos. Por ejemplo, la letra Q y la U tienen una representación fonológica que es con esta K. ¿No es cierto? Por lo tanto, la U no se está pronunciando. Por eso que no puedo considerar que haya un diptongo. Lo mismo en guerra. Esto es un dígrafo, dos letras que van a estar representados por un fonema, el fonema ga. Entonces la U no se pronuncia. Por eso no hay diptongo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a empezar a hablar de estas formaciones.
Para esto, yo tengo que primero recordar cuáles son las vocales abiertas o fuertes. Estas vocales abiertas o fuertes van a ser, pues, la A, va a ser la O y va a ser la E. Esas son las vocales fuertes. Vocales fuertes. ¿Ya? A, E, O son las vocales fuertes. Y las vocales cerradas o débiles, vamos a llamarlas así, van a ser la I y la U. La I y la U. Ya. Voy a ponerlo al lado para que alcance. Ya, ahora sí. Tengo que recordar esto, chicos. ¿Cuáles son las vocales? ¿Cuáles son estas vocales que estamos por acá señalando? ¿Ya? A ver, entonces, las vocales abiertas A, E, O. Vocales cerradas I, U. ¿Ya? Con la combinación que vayamos a hacer, formaremos recién dictongos, hiatos y triptongos. Pero yo tengo que saber cuáles son esas vocales. Los dictongos yo siempre lo comparo con el matrimonio. Recuerden bien, el matrimonio siempre es unión, ¿no? Unión de dos personas, ¿no? El dictongo igual. El dictongo es la unión, pero de dos vocales. Dos vocales, pero no cualquier vocal. Vamos a ver cuáles son sus combinaciones. Se unen estas dos vocales, por lo tanto, van a estar en una misma sílaba. Como les digo, es como el matrimonio. La pareja están juntos, unidos en una misma casa, formando su familia. Igualito, ¿no? Para que se acuerden, lo asocien, lo comparen. Pero lo que yo tengo que saber es qué combinaciones se va a dar, pues, ¿no? Puedo encontrar 3 combinaciones para formar dictongos. Puede ser que sea una vocal cerrada más una vocal abierta. Está entonces con símbolos. Una vocal cerrada puede ser la I o la U. Una vocal abierta puede ser la A, la E, la O. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá, camión. La vocal cerrada está unida a la vocal abierta, pero sucede que esta abierta tiene tilde. ¿Por qué tiene tilde? Ah, porque se ha producido la ubicación de la sílaba tónica en la última. Entonces es una palabra aguda que termina en N y yo la voy a tildar. Es una regla general.
pero la tildo sobre la vocal abierta, sobre la O. Entonces se mantiene si tuviera tilde. Si tuviera tilde mi vocal abierta, no pasaría nada. Si la abierta, acá le voy a poner un paréntesis, tuviera tilde, no afecta la formación del... Ay, no lo puedo borrar. No afecta la formación del dictongo. No afecta la formación del dictongo. ¿Ya? No va a afectar en nada. Simplemente la vocal sigue siendo fuerte. Sigue siendo más fuerte. No afecta. Entonces, ¿puede ser que la vocal abierta tenga tilde? Sí. ¿Pero afecta? No. Se mantienen en una misma sílaba. Truán. La vocal cerrada es la U. Al lado de una vocal abierta mantiene una misma sílaba. Acá hay un monosílabo, por ejemplo. Cielo. Cerrada es la I. La E es abierta. Permanecen juntos. Esa es la primera. O viceversa. Primero la vocal abierta. También la vocal abierta puede, repito, tener tilde, como estamos viendo por ahí, ¿no? Que en bonsai, de pronto la vocal abierta tiene tilde. Puede ser, ¿por qué? Porque se somete a las reglas de tilación. ¿Afecten algo? No. Puede tener, de acuerdo a las reglas generales. Entonces digo bonsai, el mismo caso que camión, aguda terminada en vocal, tildo sobre la vocal, pero es la vocal abierta, entonces no afecta la unión, tiene que estar en una misma sílaba. Bonsai. En prohibido, la letra H no afecta en nada, como en truán, la unión, está la abierta más la cerrada, forma una sola sílaba. En rey, la Y al final de la palabra tiene sonido vocálico, o sea, es como una I. Se mantiene la unión, abierta más cerrada. Entonces, tengo estas palabras, ¿no? Puedo poner por acá otro ejemplo. Yo digo baile. Baile. También hay un dictongo, ¿no? La vocal abierta está al lado de una vocal cerrada. Ahí hay una unión, ¿ven? Forma una sola sílaba. Abierta más cerrada. Luego tengo dos cerradas, pero estas dos cerradas tienen que ser diferentes. Esto es importante. Las dos cerradas tienen que ser diferentes y solo tengo dos opciones. Que esté la U con la I o la I con la U. Nunca se separan las dos cerradas, las únicas es la I y la U. Entonces en Cuídate, fíjense que la U está al lado de la I. ¿Por qué se ha tildado la I? Porque es una palabra esdrújula por la ubicación de la sílaba tónica. Entonces debe estar junto. Fluido, se mantiene unida la U con la I. Palabra grave, termina en vocal, nos lleva tilde, se mantienen juntos, hay dictongo. Piura, la I con la U, también forma un dictongo. Puedo decir muy, ahí también está la cerrada la U y la I equivale a una vocal. Hay un dictongo. Puede ser que de pronto haya una diéresis sobre la vocal. No puedo. Ya, ahora sí. Voy a poner los dos puntitos sobre la U. Si yo digo pingüino, fíjense bien, hay, voy a agrandarlo, dos puntitos que se ha colocado sobre la I, sobre la U. Aquí hay dictongo, porque la U se está pronunciando.
porque la diéresis que va sobre la vocal indica que hay una pronunciación. Entonces, hay dictongo en los sonidos wi y en los sonidos we, siempre y cuando, repito, haya esa diéresis. ¿Sí? Acá también hay un dictongo, hemos dicho en el caso de la y. Entonces ya tenemos las 3 combinaciones posibles. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Cuando analicemos ahora el trictongo, es similar al otro caso, solo que ahora tengo 3 vocales que van a estar en la misma sílaba. Pero no cualquier vocal, no porque vea 3 vocales seguidas ya indique que hay trictongo, no. Hay una sola combinación. La vocal abierta se encuentra entre 2 vocales cerradas. Las cerradas pueden ser iguales o diferentes. Guay, no. Abierta la U es cerrada y la otra I es cerrada. Entonces hay una misma sílaba, se produce un trictongo. Estudiéis, igual que vemos, ¿la vocal abierta puede tener tilde? Sí, la vocal abierta puede llevar tilde si se somete a las reglas generales. ¿Afecta la unión? No afecta en nada. La vocal abierta puede llevar tilde y se mantiene igual la misma sílaba. No se va a separar. Es lo que sucede en estudiéis. Estudiéis, no digo estudiéis, no, estudiéis. Recae en la última sílaba, por eso es aguda, terminada en S, lleva tilde la vocal abierta, pero no afectó, se mantuvo unido. O el caso de averigüéis, averigüéis. La vocal abierta es la que tiene tilde porque es una aguda terminada en S. El sonido de la U se está pronunciando porque hay diéresis, es una cerrada y la I es otra cerrada. Las 2 cerradas aparecen rodeando entonces a la vocal abierta, que se vuelve más tónica por la tilación. Entonces se mantuvo el trictongo. ¿Ya? El hiato. Ya vimos entonces a los grupos homosilábicos, dictongos y trictongos. Ahora vamos a ver el hiato. Así como les dije que el dictongo era como el matrimonio, pues el hiato es como el divorcio, ¿no? Es una ruptura, una separación. Una ruptura o una separación, ¿no? Esa ruptura o separación que se va a dar entre 2 vocales va a ser entonces que las vocales vaya cada una a una sílaba diferente. Como les decía, lo comparo con el divorcio, con la separación de 2 personas donde cada uno se va a una nueva casa, ¿no? Se separan, ya no viven juntos. Igual es el hiato. El hiato es la separación de 2 vocales por el timbre o la abertura o el acento. Es la separación de 2 vocales que forman, entonces, sílabas diferentes. Formarán sílabas diferentes, ¿ya? Separación de 2 vocales que forman sílabas diferentes. 2 vocales que forman sílabas diferentes. Tenemos 2 clases de hiato. La primera clase corresponde al hiato llamado simple. Un hiato simple. El hiato simple tiene 2 combinaciones. Una de ellas es que hay 2 vocales abiertas. Las abiertas pueden ser iguales o diferentes. ¿Cuáles serán las abiertas? Pues la
A, la E y la U. Cualquiera de estas abiertas se deben de separar. Entonces dice dos vocales abiertas. Esto es, dos vocales abiertas. ¿Ya? Entonces, el hiato simple, dos vocales abiertas. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Tráelo. Abierta se separa de otra abierta. Cada una estará en una sílaba diferente. O reelecto. La E se separa de la otra. Forman sílabas por eso diferentes. Si yo tengo una letra H entre las vocales abiertas, pues simplemente aplico la regla de separación. La H estaba entre dos vocales, va con la siguiente, porque además las dos vocales serán abiertas. Entonces hay un hiato, ¿no? Una ruptura. ¿Ven? La otra combinación es que haya dos vocales cerradas iguales o idénticas. Iguales, idénticas o iguales. Idénticas o iguales. Puede ser una I con otra I, una U con otra U. No son muchos los casos. Tenemos Tito, una I con otra I, se separa. Chita está ahí con esta otra, se separa, cada uno está en una sílaba distinta. Tumbiro, la U se separa de la otra U. Ese es el hiato donde hay dos vocales cerradas diferentes, dos cerradas iguales, ¿no? O idénticas. Ahí está, ¿no? Está abreviado CC, que son cerradas, AA abiertas. ¿Está? Este es el hiato entonces simple. El otro hiato es el hiato llamado acentual. Y el hiato acentual tiene también dos combinaciones. Puede ser que esté una abierta al lado de una cerrada, pero acá sí la cerrada va a ser tildada. Acá vamos a poner una cerrada tónica. Así, le tenemos que poner la tilde. ¿Ya? Vuelvo a ponerlo. Voy a ponerle una tilde azul. Cerrada tónica. Es obligatorio que la cerrada lleve tilde. O cerrada más otra abierta. Las cerradas en las acentuales llevan tilde. Solo son las dos combinaciones. Dice, de vocales abiertas con vocales cerradas. Si estas últimas tienen acento léxico, se separan de las abiertas. Entonces, si se dan cuenta, la primera combinación, abierta más cerrada, tónica. Entonces yo digo, abierta es la O y la I es cerrada, tónica. Entonces yo digo oído, oído. No digo oído, sino oído. Tengo que separar la O de la I. Tengo que inmediatamente separar la O de la I. Forman sílabas diferentes. Huancaína. ¿Ven? Huancaína. La vocal abierta, que era la A, se separa de la I tónicas. Siempre las cerradas van a llevar tilde. O viceversa. No me falta. A ver, amarillo. La cerrada tónica al lado de una vocal abierta. Digo, grúa. La U está enfatizándose, por eso lleva tilde. Al lado de una A. Grúa. Otro caso. Había. Había. ¿Ven? En había, separo a la I de la A. ¿Ven? A la I de la A. Ya no puedo. Ahí está.
¿Ya? La I de la A. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada se vuelve enfática. Entonces tengo que separar a la cerrada tónica con la abierta. No se olviden, por favor, en los hiatos, la cerrada no es la que lleva tilde. En cambio, en los demás casos, cuando veíamos, era opcional de acuerdo a las reglas que se aplicaban, ¿no? Acá indicaba que la vocal abierta podía estar tildada y no afectaba, porque simplemente se sometía a las reglas, ¿no?, de tildación. Pero acá el hiato no cumple con las reglas, simplemente tilda la vocal porque lleva mayor fuerza de voz, tiene énfasis al pronunciar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Vamos a ver los ejercicios. Si es que se ha entendido, acá yo les dejo también para que practiquen más ejercicios, para hacer su captura y practicar. Pero vamos a ver las preguntas sobre este tema. ¿Ya? Ya, antes de que, bueno, después regreso a esta formación de la sílaba, me olvidé de explicarles. Ya, a ver, acá. Ya, las secuencias de vocales pueden ser, la pregunta 9. Las secuencias de vocales pueden ser homosilábicas o heterosilábicas. Según la afirmación anterior, marca la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas, o sea, tengo que encontrar diptongos y triptongo. ¿Por qué? Porque las homosilábicas solamente pueden ser esas, donde las vocales estén en una misma sílaba. Entonces tengo que buscar la alternativa que solo presenten esas dos secuencias, no una sola, sino que estén presentes las demás. Si yo tengo en la primera, Mateo se torció el pie y luego se aplicó hielo, pues voy a encontrar, acá hay un hiato, aquí tengo un diptongo, acá tengo otro diptongo en IE, en luego, en hielo, pero no hay más que esa única secuencia. En la B, en el estudio de Rocío participan ancianos. Yo tengo un diptongo, acá hay un hiato acentual y por acá tengo otro diptongo. Nuevamente diptongos. En la C, yo tengo el método semiautomático. Acá hay un triptongo. Le voy a poner otro color. Un triptongo en la sílaba miau, abierta entre dos cerradas. Y tengo por acá apropiado. En pia y a hay un diptongo. Entonces acá están las dos secuencias homosilábicas. En el otro caso, puerto, bueno, hay un diptongo. Chancay, hay otro diptongo. Empleos y hay hiato. Leonardo, hay un hiato. Demasiados, hay un diptongo. Antihistamínicos, acá la I con la I se separan porque hay un hiato. Simple. Entonces la respuesta estaría en la letra C. ¿Ven? Porque encuentro al triptongo, ay, y al diptongo. ¿Ya? Ya. Tongo y triptongo. ¿Ya? Para que usted lo diferencie. Listo. Pasamos a, quiero explicarles esta pregunta de aquí. Esta de acá, la pregunta 6. Está también al final, chicos, el cuadro con esta explicación de las sílabas.
en el caso de la sílaba, decíamos que podía clasificarse en sílabas tónicas cuando hay mayor fuerza de voz al pronunciar una palabra. Y átona cuando carecen de esta fuerza de voz. Entonces, si yo tengo franela, hay una fuerza de voz que se manifiesta en la palabra. Franela. Esa es la sílaba ton. Todas las demás que acompañan son átonas, porque no tienen esa fuerza. Sigo lívido, tiene la mayor fuerza en li. Esa es la tónica. Las demás son átonas. También por la terminación, estas pueden clasificarse en libres, también llamadas abiertas. Estas libres o abiertas terminan en vocal. En cambio, la llamada trabada o cerrada, la terminación de la sílaba, de cada sílaba, es en consonante. Entonces, si yo tengo trampolín, hay 3 sílabas. Si me subrayan tran, yo sé que termina en consonante, entonces es trabada. Igual que lin, termina en consonante, entonces es trabada. Cartera, acá también termina en consonante, es trabada. Pero si termina en vocal, como en po, trampolín, termina en vocal, se le llama libre. Te termina en vocal, es libre. Ora, termina en vocal, es libre. Eso es lo que tenemos que ver de acuerdo a la terminación. Libre, termina en vocal o abierta, trabado o cerrado en consonante. Esto nos ayuda a resolver la pregunta. Esa de acá, la 6. La pregunta 6. Ya nos quedan 2 minutos, pero no se preocupen. Vamos a terminar. En la pregunta 6, entonces miren, le subrayan la palabra honor. Esta sílaba, nor. Y nor, al pronunciar, digo honor. Es una fuerza con la que yo pronuncio al final. Entonces sé que es tónica. Y es una tónica que va a terminar en consonante. Entonces es una tónica trabada. ¿No es cierto? Una tónica trabada. Honor. Sigo viendo. Esencia. Ahí está solamente la E que me han subrayado. Esencia. Tiene 3 sílabas. Esencia. Acá hay dictongo. Quiere decir que la sílaba tónica es sen, no es e. Es una átona. Y como está formada solamente por una vocal, es una átona libre. ¿No es cierto? Es una átona libre. Entonces, se relaciona con la B. Sigo viendo. Recuerdos. Recuerdos. Acá hay dictongo, tiene 3 sílabas. Recuer, es sílaba tónica, cuer. Y 2 sería átona. Es una átona trabada porque termina en consonante al final de la sílaba. Y finalmente, grado. Me subrayan gra. Y esta es tónica. Gra, elevo. Y termina en vocal, así que es libre. ¿Sí? Entonces, esta pregunta tiene como respuesta a la letra B. ¿Ya, chicos? Espero que no se confunda. Bien. Uy, me ganó el tiempo. A ver, quiero compartirles las respuestas. Entonces, acá habíamos hecho ya la 3, la 4. Tenemos como respuesta la letra B. Me pedían función del acento y del tono. Si yo digo saludo, la palabra saludo puede decirse también saludó a los familiares amablemente, ¿cierto? Saludó o saludo. Y si yo coloco los signos de interrogación al enunciado,
lo convierto en una ascendente. En una ascendente. En cambio, saludo a los familiares es descendente. Así que se produce la función distintiva también por el tono y también por el acento. La respuesta es la letra B. ¿Ya? En la pregunta 5, la respuesta está en la letra D. Descendente, la exclamación, la afirmación o la oración enunciativa descendente, y la última es una pregunta interrogativa directa total, ascendente. Ok, ya dijimos la letra B. 7. En la pregunta 7, la respuesta está en la letra D. Es la que tiene correctamente, están las separaciones de las sílabas. Error en la A, video. Acá hay separación. Acá en tendencia debe estar unido, ¿no? En la B, relaja, esta L, tiene que ir con la A, ¿no? Reír, acá hay una ruptura. En la E, ¿cuál es el error? An se separa y tío tiene que ir unido. Entonces ahí están los errores. 8. La pregunta 8 es la letra A. Acá me dicen que la sílaba presenta un núcleo y márgenes silábicos. En ello marca que presenta más sílabas con margen. ¿Se acuerdan que les expliqué? Margen silábico posterior. Ese margen silábico posterior sería, por ejemplo, acá, en durante, en esta sílaba, harán, termina en consonante. Ahí está la consonante posterior. El verano, acá no hay nada. Ismael, acá también en is, porque terminó en consonante. Ese es el margen silábico. El, Ismael, la sílaba el, también termina en consonante, ¿ven? Suele ir, ir, ¿ven? ¿Qué más? Ya, acá no hay nada. Sombrías, en son, termina en consonante la M. En bri no hay, y en jazz también hay. Acá también él contaría una sílaba. Están las consonantes al final de la sílaba, ¿ok? La demás ya está. 9, la C, 10. Ya terminamos, chicos. Uy, se me pasa. Les robo un minuto más, chicos, por favor. En la pregunta 10, la letra B. El hiato está aquí. A con S se separa y la I tildada con la A también se separa. También se separa. Y con A. Hiato simple y hiato acentual. Ahí están los dos, en ese orden. También había hiatos en la A con la O, pero solamente había uno. La I con la A, pero no estaba el otro hiato que les pedía, ¿no? Tenía, pero estaba a la inversa de lo que les pedía. Número 11, respuesta a la letra A. Había 7 dictongos. Fue, sió, cier, tua, nios, iría. Creo que no me olvido de ninguno, ¿no? Y la última, la respuesta es la letra C. Aquí la palabra, el verbo es prever. Y obviamente está bien escrito, aunque no es un hiato previendo, sino es un dictongo, ¿no? Es un dictongo. Este es un dictongo, pero la escritura es correcta. Es un dictongo, es correcto. Pero, por ejemplo, en Joaquín
acá lo asumen como un diptongo, pero es incorrecto. Debe ser un hiato. El hiato se forma cuando digo jo, a, ahí hay una ruptura, kin, que es la escritura correcta. ¿Ven? Lo mismo sucede en golpeé. Acá lo están asumiendo como diptongo, pero la forma correcta es golpe. Entonces, hay correcciones por esa razón. Entonces, solo la C estaba bien escrito. En Anita vino a casa trayendo. Este es un error frecuente, ¿no? De estas palabras. No es trayendo. Acá es incorrecto. ¿Cómo debemos pronunciar? Trayendo. ¿Ven? Igualmente sucede en proveendo. No es proveendo como hiato, sino es proveyendo. Entonces, eso es lo que sucede en algunos casos donde se utiliza como hiato, pero no hay separación porque se tiene que colocar la Y, la palatal. ¿Ya? Las demás formas se corrigen de esa manera. Bien, chicos, con esto ahora sí me despido. También voy a ingresar a otra clase. Los dejo. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Sigan estudiando, por favor. Chao. Gracias, profesora. Chao, chicos.